Siempre he sido una persona racional, de esas que buscan una explicación lógica para todo. Nunca creí en lo paranormal ni en historias de fantasmas. Pero lo que me sucedió hace unos meses cambió mi perspectiva por completo. Esta es la historia de cómo un simple evento traumático abrió una puerta a algo más oscuro y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La ciudad en la que vivo siempre ha sido tranquila. Las calles son amigables y la gente se saluda con una sonrisa. Pero como en cualquier otro lugar, siempre hay excepciones. Esa noche regresaba del trabajo, un poco más tarde de lo habitual. Las calles estaban desiertas y el único sonido era el eco de mis pasos en el pavimento. De repente sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre con una capucha me abordó, amenazándome con un cuchillo. El miedo me paralizó y me robó todo lo que llevaba, desapareciendo en la oscuridad. Aunque físicamente estaba ilesa, algo en mí se rompió esa noche. Las noches siguientes estuvieron llenas de pesadillas. Revivía el asalto una y otra vez, pero cada sueño era más distorsionado y aterrador que el anterior. Comencé a despertar en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado. Pero lo que realmente preocupó a mi familia fue cuando comenzaron a encontrarme caminando por la casa mientras dormía. Al principio pensaron que estaba simplemente desorientada o asustada. Pero una noche, mi hermana Laura me encontró en el balcón, mirando fijamente la oscuridad, murmurando palabras extrañas. Después de varias noches de episodios extraños, Laura decidió grabarme mientras dormía. Con ello esperaba encontrar alguna pista de lo que me estaba sucediendo, y lo que vimos en la grabación nos dejó sin palabras. En el video, yo estaba sentada en mi cama, con una expresión vacía, hablando en una voz que no reconocíamos. Las palabras eran confusas, pero había una frase que se repetía constantemente. No estás sola. Después de ver la grabación, la atmósfera en casa cambió drásticamente. Las risas y conversaciones ligeras dieron paso a susurros preocupados y miradas de desconcierto. Laura intentó mostrarme el video, pero cada vez que lo veía, sentía un dolor punzante en la cabeza y no podía recordar nada de lo que había dicho o hecho. Mis días se volvieron una neblina. En el trabajo me encontraba distraída, saltando al menor ruido. Mis colegas comenzaron a notar mi comportamiento errático. Más de una vez me encontré en lugares de la oficina sin recordar cómo había llegado allí. Pero lo peor eran las voces. Susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. A veces no se entendía, pero otras veces decían mi nombre, llamándome, instándome a hacer cosas que no quería. Laura, preocupada por mi bienestar, decidió llevarme a un especialista, el doctor Torres, un psiquiatra con años de experiencia, quien escuchó atentamente mientras le contábamos todo lo que había sucedido desde el asalto. Después de varias sesiones y pruebas, concluyó que estaba sufriendo de un trastorno de estrés postraumático. Me recetó medicamentos y terapia para ayudarme a superar el trauma. Y por un tiempo, parecía que las cosas mejoraban. Las voces se volvieron menos frecuentes y los episodios de sonambulismo disminuyeron. Pero una noche todo cambió. Estaba en mi habitación, intentando conciliar el sueño, cuando sentí una presencia en la puerta. Al principio pensé que era Laura, pero cuando encendí la luz no había nadie. Sin embargo, en el suelo había un cuchillo, exactamente igual al que el asaltante había usado. Lo más perturbador fue que estaba cubierto de tierra fresca, como si hubiera sido desenterrado recientemente. Esa noche nadie durmió. Buscamos en toda la casa, pero no encontramos ninguna señal de entrada forzada, ni nada fuera de lugar. El cuchillo fue entregado a la policía, pero no pudieron encontrar ninguna huella o evidencia que nos diera una pista o cómo había llegado ahí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de paranoia y de miedo.
Instalamos cámaras de seguridad en toda la casa y contratamos a un investigador privado para que nos ayudara a descubrir qué es lo que estaba sucediendo. Pero lo que descubrimos fue aún más desconcertante. Las cámaras captaron imágenes de mí, saliendo de mi habitación en medio de la noche, dirigiéndome al jardín con una pala y comenzando a cavar. Lo hacía con una precisión mecánica, como si estuviera en piloto automático. Después de un rato dejaba la pala y regresaba a mi habitación como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, cuando vimos las grabaciones, no podía creer lo que estaba viendo. No tenía ningún recuerdo de haber hecho eso. El agujero que había cavado en el jardín estaba vacío, pero su presencia era una constante que me recordaba que algo no estaba bien. Aquellas grabaciones del jardín se convirtieron en una obsesión. Cada noche, como un ritual, revisábamos las imágenes, esperando encontrar alguna pista que nos diera una explicación. Pero lo que encontramos fue aún más desconcertante. No solo cavaba agujeros, sino que también parecía estar buscando algo. Mis manos se movían frenéticamente a través de la tierra, como si estuviera desesperada por encontrar un objeto o una respuesta. Laura, siempre la más lógica de las dos, sugirió que quizá estaba reviviendo el asalto de alguna manera, que cavar en el jardín era una forma de procesar el trauma. Pero en mi interior sabía que había algo más, algo oscuro y perturbador que no podía explicar. Una noche, después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el salón, sentada en el suelo, rodeada de fotografías antiguas. Eran fotos de nuestra infancia, de nuestros padres, de vacaciones pasadas. Pero había una foto que llamó nuestra atención. Era una imagen de nuestra casa, tomada mucho antes de que la compráramos. Y en la ventana del segundo piso se podía ver la silueta de una mujer. Decidimos investigar la historia de la casa. Descubrimos que había sido construida a principios del siglo XX y que había tenido varios dueños a lo largo de los años. Pero lo que realmente nos impactó fue descubrir que en la década de 1950, una mujer llamada Elisa había vivido ahí. Según los registros, Elisa había sufrido un trauma severo después de ser atacada en su hogar. Después del incidente se volvió reclusiva y rara. No salía de casa. Los vecinos decían que a menudo la veían caminando por el jardín en medio de la noche, cavando agujeros y murmurando para sí misma. Un día simplemente desapareció y nunca más se supo de ella. La conexión era innegable. De alguna manera estaba reviviendo los mismos patrones de comportamiento que Elisa. Pero, ¿por qué? ¿Qué conexión tenía yo con esta mujer que había vivido en nuestra casa hace más de medio siglo? Decidimos contactar entonces a un médium local, esperando encontrar respuestas. Cuando llegó a nuestra casa, inmediatamente sintió una energía pesada y opresiva. Nos dijo que había una presencia en la casa, una mujer que estaba atrapada entre dos mundos. Esta mujer, Elisa, había sufrido un trauma tan grande que su espíritu no podía encontrar la paz. Y de alguna manera, mi propio trauma había creado un puente entre nosotras, permitiéndole influir en mis acciones. El médium realizó una sesión para comunicarse con Elisa. Fue una experiencia intensa y emocional. A través del médium, nos contó su historia. Nos habló de su ataque, de su dolor y de su deseo de encontrar la paz. También nos reveló que había algo enterrado en el jardín, algo que necesitaba ser encontrado para que pudiera descansar en paz. Armadas con palas, Laura y yo comenzamos a cavar en el lugar que Elisa había indicado. Después de horas de búsqueda encontramos una pequeña caja de metal oxidado. Dentro había una serie de cartas y un diario. Eran las palabras de Elisa, sus pensamientos y sentimientos más íntimos. A través de sus palabras pudimos entender su dolor y su lucha. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, la presencia de Elisa seguía siendo fuerte en la casa. Las noches eran inquietantes y a menudo sentíamos que alguien nos observaba.
Las voces continuaban y mis episodios de sonambulismo se volvieron más intensos y perturbadores. Las semanas pasaron y la tensión en la casa se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente y a veces, en medio de la noche, se escuchaba el sonido de una canción de cuna proveniente de algún lugar desconocido de la casa. Era una melodía lenta y triste que parecía arrastrarse por los pasillos y penetrar en nuestros sueños. Una noche después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el ático, un lugar al que rara vez íbamos. Estaba parada en el centro de la habitación, rodeada de viejas muñecas de porcelana que no recordábamos tener. Todas estaban dispuestas en un círculo, mirándome con sus ojos vidriosos y vacíos. Pero lo más perturbador fue que, en el centro del círculo, había una muñeca que se parecía sorprendentemente a mí. Vestía la misma ropa que yo llevaba esa noche y tenía una expresión de terror en su rostro. Laura, asustada, intentó sacarme del ático, pero me resistí. Mis ojos estaban en blanco y mi voz, aunque era la mía, sonaba distante y fría. «Elisa quiere mostrarnos algo», murmuré. Siguiendo una especie de intuición, Laura y yo comenzamos a buscar en el ático. Después de mover algunas cajas y muebles antiguos, encontramos una pequeña puerta escondida detrás de un armario. La puerta llevaba a una habitación secreta que nunca supimos que existía. Adentro, las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y fotografías. Todas las imágenes eran de mujeres jóvenes, todas con un sorprendente parecido a mí. En el centro de la habitación había un altar con velas, cristales y un libro antiguo. Al abrirlo descubrimos que era el diario de Elisa, pero lo que leímos nos dejó heladas. No era una víctima, como habíamos pensado. Era una practicante de artes oscuras que había hecho un pacto con una entidad maligna a cambio de juventud y belleza eterna. Ofrecía el espíritu de mujeres jóvenes que se parecieran a ella. Y aparentemente, yo era la siguiente en su lista. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El asalto, el sonambulismo, las voces. Todo había sido orquestado por Elisa para debilitarme y prepararme para el ritual final. Desesperadas buscamos la ayuda de un experto en lo paranormal y nos dijo que la única forma de romper aquel pacto y liberarme de la influencia de Elisa era encontrando y destruyendo el objeto que había sellado el trato, un amuleto en forma de corazón que ella había escondido en algún lugar de la casa. Las noches se volvieron una carrera contra el tiempo. Mientras buscábamos el amuleto, la presencia de Elisa se volvía más fuerte y agresiva. Las muñecas del ático comenzaron a moverse por sí solas. Y a veces, en el silencio de la noche, podíamos escuchar la risa maliciosa de Elisa resonando en la casa. Cada rincón de la casa fue revisado en busca del amuleto. Las noches se volvieron interminables. El cansancio y el miedo comenzaron a hacer mella en nosotras. Pero la determinación de salvarme del oscuro destino que aquí había sido planeado para mí nos mantenía en movimiento. Una noche, mientras revisaba el sótano, Laura encontró una serie de dibujos en las paredes. Parecían como símbolos antiguos, rodeados de frases escritas en un lenguaje que no reconocíamos. Al tocar uno de los símbolos, Laura sintió un escalofrío y una serie de susurros la rodearon. Según ella, las voces murmuraban sobre el amuleto y cómo había sido escondido dentro de un reloj viejo de pared que sabíamos que estaba en el salón principal. Así que corrimos hacia el reloj y con cuidado lo abrimos. Detrás del mecanismo, envuelto en un paño negro, encontramos el amuleto. Era más pesado de lo que parecía y emanaba una energía fría y oscura. Sabíamos que teníamos que destruirlo, pero no estábamos seguras de cómo hacerlo sin correr el riesgo de liberar a aquella entidad maligna con la que Elisa había hecho el pacto.
por lo que decidimos entonces buscar la ayuda de un sacerdote local, quien después de escuchar nuestra historia, a duras penas, accedió a realizar un exorcismo en la casa. Preparó todo para la ceremonia, trazando círculos como protectores o algo así, y recitando oraciones para purificar el lugar. Mientras aquel sacerdote comenzaba, el ambiente en la casa se volvió denso y opresivo. Por momentos las luces parpadeaban y una ráfaga de viento helado recorrió las habitaciones. Voces susurrantes llenaban el aire, mezclándose con risas bajas y siniestras. Aunque no podíamos ver a Elisa, su presencia se sentía fuertemente y las fuerzas invisibles intentaban arrebatar el amuleto de las manos del sacerdote. Aquella lucha fue intensa. Podría jurar que las paredes de la casa temblaban y el aire estaba cargado de electricidad. Laura y yo nos aferramos la una a la otra, rezando para que el sacerdote pudiera liberar la casa y a mí de la influencia de Elisa. Unos minutos después, aunque parecieron horas, el sacerdote, con un último esfuerzo, logró romper el amuleto en dos, liberando la energía oscura que contenía. Las voces y risas se desvanecieron gradualmente, dejando atrás solo el silencio. La casa se quedó completamente en silencio y el peso que habíamos sentido durante semanas finalmente se levantó. Sabíamos que aquello no había terminado, aunque Elisa ya no estaba presente. La entidad con la que había hecho el pacto todavía se echaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Las semanas posteriores al descubrimiento del amuleto y su destrucción fueron extrañamente tranquilas. La atmósfera opresiva que había dominado la casa parecía haberse disipado y las noches volvieron a ser silenciosas. Seguía la sensación de que algo no estaba resuelto y eso nos atormentaba, por lo que decidimos investigar más a fondo la historia de Elisa. Realmente queríamos entender qué es lo que había llevado a esta mujer a hacer un pacto tan oscuro y cómo podíamos asegurarnos de que su influencia había sido erradicada por completo. Fuimos a la biblioteca local, buscamos registros antiguos, periódicos y cualquier otro documento que pudiera arrojar la luz sobre el pasado, y lo que descubrimos fue perturbador. Elisa había sido una mujer solitaria, marginada, sobre todo por rumores sobre su interés en las prácticas esotéricas. Aunque no encontramos evidencia de rituales oscuros, sí descubrimos que había sido objeto de burlas y rechazo por parte de sus vecinos. Esto, sumado a su trauma, la había llevado a un estado de desesperación y de aislamiento. Una tarde, mientras revisábamos una serie de cartas antiguas en la biblioteca, encontramos una que había sido escrita por Elisa. En ella descubría su soledad y cómo sentía que las paredes de la casa la estaban atrapando. Hablaba de voces que la llamaban y de cómo deseaba encontrar una salida a su tormento. Aquella carta terminaba con una frase que nos dejó heladas. Si no encuentro paz en la vida, la buscaré en la muerte. Con esta información, comprendimos la magnitud de la tragedia de Elisa. Su deseo de paz y su lucha contra el rechazo y el trauma habían dejado una marca en la casa, una energía residual que se había manifestado en respuesta a mi propio trauma. Con la ayuda de un psicólogo especializado en trauma y en experiencias paranormales, a través de sesiones de terapia trabajé en procesar y superar el asalto que había sufrido, mientras que Laura se enfocó en superar el miedo y la ansiedad que habían surgido a raíz de los eventos en la casa. Con el tiempo y con el apoyo mutuo, comenzamos a recuperar nuestra vida. La casa, que una vez había sido un lugar de miedo y misterio, finalmente se convirtió nuevamente en nuestro hogar. En casi la mayoría de las experiencias paranormales, las personas suelen ver fantasmas o demonios reflejados en sombras o personajes oscuros, atravesando paredes o paseando por lugares. Otros, por su parte, ven niños o ancianas en camisolas blancas de piel grisácea y huesudas, o también brujas de horrendos rostros. Pero ¿cómo explicar? Cuando tu experiencia es algo que no puedes ver,
Cuando convives con algo que te atormenta pero que no tiene una forma alguna o no se manifiesta como algo visible ante tus ojos. Solo lo sientes en la atmósfera, como una presencia casi imperceptible pero negativa, dañina, llena de mal y demoníaca. Solo siendo espectador en tu propia casa, de cómo avienta las cosas, desordena todo, golpea puertas y ventanas, llegando incluso a quebrar sus vidrios o más aún, cuando por las noches jalan tus ropas de cama o hasta pueden alcanzar tu cuerpo y aventarlo a metros. No espero que me crean. Tampoco explicaciones tengo, pues siento que hay cosas que simplemente no las tienen. Esto es tan inverosímil que hasta a mí me cuesta creerlo del todo. Si les dijera cuándo comenzó, les mentiría. Muchas señales venían de días anteriores sin darnos cuenta de ello, por ser de cierta forma cosas habituales para muchos, o para ustedes mismos en este momento, cuando están en sus camas tranquilamente descansando por las noches. Puertas que se abren sutilmente, o el crujir de las escaleras o del piso, objetos que caen, cosas triviales que por lo general se ignoran o se asocian a corrientes de aire o a la descompresión de la madera por el calor. ¿Quién podría suponer que aquellas situaciones son señales de algo malo que puede o está por venir? Y fue así como ocurrió para nosotros. Para mí todo esto comenzó un sábado por la noche. Era un fin de semana cualquiera, cuando decidí dejar preparadas algunas cosas para el almuerzo del domingo. Había ido al mercado ese sábado temprano. Por ello, cuando aquel hedor putrefacto abofeteó mi cara y la nariz al abrir el refrigerador, me sacó de todo contexto y realidad. Carnes, frutas y verduras estaban completamente podridas y descompuestas, como si llevaran semanas ahí adentro, sin la refrigeración adecuada. Llamé a mi marido y revisamos completamente el artefacto, llegando a la teoría de que estaba con algún desperfecto. Aquello, sumado a las altas temperaturas, habían ocasionado quizás tal descomposición alimenticia. Hasta ahí nada nos parecía raro, pero fue en la noche, cuando veíamos la televisión en nuestra habitación, que aquel hedor volvió. La pestilencia era tal que nuestros hijos llegaron somnolientos frente a la puerta a preguntar de dónde provenía tal nauseabundo aroma. Todos los alimentos yacían en el tarro de la basura en la calle, siendo imposible que se impregnara la casa de tal manera. Revisando toda la casa, sin encontrar nada que provocara tal putrefacción en el ambiente, dejando abiertas las ventanas por unas cuantas horas. Con las altas temperaturas, incluso nocturnas, era habitual dormir con ellas abiertas. Llevábamos un par de horas durmiendo luego de aquel incidente, cuando comenzaron las ventanas a azotarse en forma violenta, no solo las de nuestra recámara, sino también las de los niños. Asustados en medio de la noche, quedamos en nuestras camas atónitos viendo cómo se golpeaban una y otra vez, como si una fuerte ventisca estuviese causando aquello. Los niños gritaron desde la pieza continua, y no fue hasta que mi marido prendió la luz para ir a socorrerlos que aquello cesó intempestivamente. Cuando llegamos a su cuarto, aún la cortina se movía en forma muy inusual, como si alguien la estuviese ondeando tras de ella. Jennifer, la menor, lloraba aterrada cubierta con las ropas de cama, mientras que Nicolás exhalaba agitadamente con su mirada fija hacia la ventana. Solo Margaret, nuestra hija mayor, al parecer seguía en trance, como inmune al desorden ocurrido. Afuera todo era calma. Eran pasadas las 3 de la madrugada y el aire estaba muy tibio aquella noche. Ningún rastro de ventarrón o algo que hubiese causado tal azote de nuestras ventanas, situación que nos dejó bastante inquietos, y cerramos con seguro cada una de ellas antes de volver a nuestra cama. Pasé por la habitación de Margaret, quien dormía profusamente con todas sus ropas en el suelo, pareciendo inmune a cualquier ruido, y extrañamente tenía sus ventanas bien cerradas. Desperté más temprano de lo habitual aquella mañana, pese a ser domingo. Creo que el episodio de la noche anterior me había impedido conciliar el sueño del todo bien. Me puse mi bata y me dirigí a la cocina como habitualmente lo hago para preparar el café y el desayuno. Mientras esperaba el hervor del agua, fui por las tazas cuando me llevé un pavoroso espanto. Los muebles estaban completamente vacíos, sin tazas,
sin platos, por lo que comencé alborotadamente a abrir uno a uno por toda la cocina, encontrándome todo igual, vacío. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba jugando una broma, o bien en un ataque de aseo, alguien sacó todo para darle una limpieza profunda a los muebles y a la vajilla. Pregunté uno a uno en casa y nadie tenía idea de lo que le hablaba. No fue hasta que llegaron a la cocina, cuando quedaron tal o más sorprendidos que yo, buscando incansablemente por toda la casa y cada rincón sin encontrar absolutamente ningún rastro de nuestra loza. Margaret venía somnolienta, recién despertando por nuestro escándalo, preguntando por qué tal alboroto. Cuando le mostramos y le contamos, nos miró confundida y pensando que bromeábamos en complicidad. Pero justo en aquel momento, los muebles comenzaron a sacudirse y a cerrarse. Y pronto, de la nada, los utensilios aparecieron frente a nuestros ojos siendo lanzados al piso. La sonajera de cucharas y vajilla rompiéndose nos hizo brincar a todos, quedando estupefactos y sin palabras, gélidos del horror. Jennifer se orinó ahí mismo del susto y no paraba de llorar junto a Nicolás. Algo no estaba bien en casa. Por la noche, hablamos largas horas con mi esposo intentando buscar explicaciones a los hechos. No las había. Llevábamos años en esta casa y nunca hubo siquiera algo que nos pareciera raro o paranormal, no teniendo mucho sentido de que ahora estuviese pasando algo fantasmal. Concordamos en que deberíamos ir a la parroquia por el cura, explicarle estos extraños eventos, pues tal vez sea necesario dar una bendición a la casa. Recuerdo que dormía, no muy profundo, cuando escuché pasos fuertes en el primer piso. La casa era prácticamente toda de madera, haciendo imposible que alguien caminara sin notar su presencia en la quietud de la noche. Desperté a Pedro, indicándole sobre aquellos ruidos. Ambos nos quedamos en la cama sentados, silentes, asustados, apretando nuestras manos y escuchando cómo aquellos pasos subían por las escaleras en dirección a las habitaciones. En forma sigilosa y espeluznante, con cada pisada que hacía rechinar las tablas. Nos levantamos cautelosos y encendimos las luces del pasillo, mientras mi esposo en un tono violento preguntaba quién andaba ahí. Hubo un silencio incómodo, y luego las luces parpadearon algunos segundos hasta que explotaron los focos, dejando a oscuras el pasillo aquel. Fue en ese momento de oscuridad absoluta que aquellos pasos subieron aceleradamente, pasando justo frente a nuestras narices en la oscuridad, casi corriendo en dirección a las habitaciones de nuestros hijos. No pudimos ver absolutamente nada, ni siquiera alguna sombra oscura. Solo sentimos una brisa o cambio de aire en nuestras caras y aquellas fuertes y aceleradas pisadas, las cuales se perdieron al final del pasillo, en la habitación de Margaret, en donde la puerta se abrió lentamente para luego cerrarse de un portazo que retumbó en estruendo por toda la casa. Cuando entramos en su habitación, Margaret dormía pesadamente. Sin embargo, lo que nos dejó paralizados y estupefactos fue lo que observamos atónitos al encender la luz. Lámparas, equipo de música, una silla de escritorio y cientos de objetos de su cuarto yacían apilados, montados uno sobre otro como una escultura no uniforme y completamente imposible de lograr. Incluso sobre él, un libro abierto levitaba. Cuando grité del espanto, todo se vino al suelo despertando también a Margaret, quien asustada y confusa nos preguntaba que qué rayos estábamos haciendo ahí y por qué tiramos sus cosas al piso. Era inverosímil lo presenciado, completamente inexplicable. El terror se había instalado en casa. No pegamos un ojo luego de aquel incidente y por la mañana partimos rápidamente a la parroquia para ubicar al cura o a quien pudiera ayudarnos en este confuso y aterrador momento. Gracias a Dios nos recibió junto a su asistente, a quienes le explicamos los fantasmagóricos eventos, recibiendo como respuesta que tal vez estábamos ante alguna entidad espiritual que no descansa manifestándose por alguna razón con nosotros, pero también la posibilidad de una entidad maligna o demoníaca, pues el hedor nauseabundo y la putrefacción de cosas era una clara señal de aquello. Quedamos más aterrorizados luego de la conversación aquella, pese a que recibiríamos la ayuda eclesiástica. Por la tarde, y casi puntual al horario,
El cura golpeó la puerta junto a su asistente. Eran las 7 de la tarde. Luego de ofrecerles una taza de café, en una vajilla nueva, por cierto, que tuvimos que comprar, le mostramos la casa y los lugares en donde habíamos tenido las manifestaciones aquellas. Sacó pronto su estola de un maletín marrón y de aspecto antiguo, un crucifijo de mediano tamaño y una botella de agua bendita, con la cual comenzó a bendecir o realizar una limpia a la casa, entre rezos, y acompañaba a su asistente con la Biblia abierta. Recorrió toda la casa, salpicando de gotas benditas los rincones sin atención particular alguna, hasta que abrió aquella puerta, en donde frenó su mano y quedó por un instante inmóvil observando extrañamente cada rincón del cuarto, como sintiendo alguna presencia o algo diferente al resto de la casa. Era la habitación de Margaret. Sin darnos mayores explicaciones y con algunas indicaciones de orar y encender veladoras, se marchó rápidamente. Pero me pareció que algo particular había ocurrido en aquel cuarto, y de lo cual guardó silencio. Tal vez para no asustarnos aún más, pero sí nos prometió ayudarnos en caso de no ver mermado los extraños eventos. Aquella noche y los días siguientes estuvieron en calma. La visita del cura quizás había ayudado dándonos algo de tranquilidad, pero no duraría por mucho tiempo. Al tercer día, o mejor dicho, la tercera noche, aquellos extraños eventos habían vuelto, y esta vez con mayor fuerza. El sueño me vencía, por lo que busqué el control remoto de la televisión entre las ropas de cama y lo apagué, acomodando mi cabeza sobre la almohada lista para dormir. No habían pasado ni 3 minutos, cuando la televisión volvió a encenderse. Pensé que el control había quedado entre mi cuerpo y las ropas, pasándolo a llevar yo a mi marido entre las vueltas que uno se da en la cama. La volví a apagar. Esta vez dejé el control sobre el buró. No sé cuánto tiempo pasó y nuevamente me despertó. Alguien la había encendido nuevamente y esta vez con el volumen casi al máximo. Pedro, entre dormido, me recriminó enseguida por el escándalo, pensando que seguía viendo televisión a esas horas. Esta vez la desenchufé y pude lidiar con aquel extraño momento, pero quedándome una sensación de miedo intenso y de que alguien nos acompañaba en el cuarto. Era como cuando sientes la presencia de alguien a tus espaldas. Esto no iba a parar. Había días y noches de tranquilidad que incluso duraban casi semanas, pero eran ciertas noches particulares en que era imposible conciliar el sueño. Pasos, puertas que se abrían y cerraban, muebles que aparecían en otros lugares al amanecer, y lo más tenebroso y macabro de todo, cuando nos golpeaban la puerta en la madrugada. Al comienzo, ingenuos bajábamos a abrir en medio de la noche y nada. Cuando volvíamos a recostarnos, seguían tocando, como burlándose de nosotros. Algo nos acechaba y se manifestaba en nuestro hogar, y no teníamos la maldita idea de qué era, pues nunca se había dejado ver siquiera en sombras o algo fantasmagórico. Solo nos atormentaba con golpes, pasos, desapareciendo y apareciendo cosas de la casa. Y cuando quería ser más violento, azotando puertas y ventanas, e impregnando la casa de nauseabundos hedores a muerte y pestilencia. Había momentos en que esto nos agotaba, y ya el miedo era como si lo tuviéramos asimilado. También, como les comenté, días de total quietud que llegaban a inquietarnos, pero hasta ese momento no había caído en cuenta de algo muy particular, que pronto comenzó a inquietarme aún más. Era Margaret. Parecía no inquietarse con todo esto ni afectarle, y si bien estaba totalmente al tanto de todo, era como si no le importara. Ella estaba en su tercer año de la universidad, y solo había decidido desde que comenzaron estas manifestaciones a quedarse fuera donde una de sus compañeras y mejor amiga, cuando todo se ponía mal o duraban los eventos demasiadas noches. El padre, si bien comenzó a venir más seguido con sus bendiciones, no surtían efectos prolongados, durando solo algunos días o semanas la tranquilidad. Fue ahí cuando mi hermana, quien por cierto estaba al tanto de todo, nos habló de una vidente, vecina suya, que se dedicaba a estas cosas raras y que le había comentado de algunas experiencias en su trayectoria.
Se jactaba de la capacidad de ver cosas fuera de este plano y sentir también más allá de nuestros sentidos, por lo que no dudamos en buscar orientación con ella a través de mi hermana. Y pronto tendríamos su visita. Cuando aquella vidente pisó nuestro hogar, quedó largos segundos en silencio observando a su alrededor. No sabíamos si la había sorprendido la cantidad de crucifijos que habíamos puesto sobre las paredes y aquel altar que levantamos a la Virgen en una de sus esquinas, o bien si había sentido algo de inmediato, como ocurre en las típicas películas cuando aparece la psíquica. Charlamos por casi una hora, en donde le contamos a detalle los acontecimientos desde un comienzo, quedando muy sorprendida, sobre todo porque en estos 3 meses no habíamos visto a ninguna entidad. Es decir, esta no se había querido manifestar ante nuestros ojos, lo que, para ella, hacía la situación más peligrosa aún, incluso pudiendo alojarse dicha entidad en el cuerpo de algún miembro de la familia, en forma desapercibida. Aquello nos causó escalofríos. Sin embargo, el tema también podía llevar a otro ámbito, un caso poltergeist. La siguiente media hora nos adentró profusamente sobre aquel término, cosa que jamás en mi vida había vuelto a escuchar luego de la clásica película de 1982, creyendo hasta ahora que solo se trataba del nombre de un film de terror. Ciertos acontecimientos y manifestaciones como la pérdida de objetos, o ver estos en estados innaturales, el no tener una presencia determinada como responsable, entre otras, eran quizás síntomas de un fenómeno poltergeist. Nos contó que no está comprobado como algo paranormal como tal, pues hay una gran parte de la comunidad científica que asocia estos fenómenos a poderes psíquicos, generados inconscientemente por personas y que terminan en una histeria colectiva de los afectados, creyendo que son cosas paranormales o demoníacas. Ambas ideas me parecían una locura, pero lo cierto es que algo se vino a instalar a esta casa, a vivir con nosotros y nos atormenta. Clarisa era el nombre de aquella vidente, quien encendió inciensos de múltiples aromas por toda la casa, luego nos solicitó dejarla sola en su recorrido. Casi era a ojos cerrados, apoyándose en su avance con sus manos tocando paredes y casi todos los objetos de la casa. Deambuló lentamente sin decir palabra alguna mientras esperábamos sentados en el sofá. Cuando terminó, luego de casi media hora, lo primero que preguntó fue quién habitaba al fondo del pasillo. Margaret, mi hija mayor, respondí ya preocupada, pues al igual que el cura, algo sintió en aquel cuarto. Una extraña energía había sentido en él, quedándose mayor tiempo intentando captar algo que nos ayudara a resolver el enigma. Era una fuerza o carga muy débil, pero cuando tocó las ropas de Margaret, en su mente pasaron imágenes como flashback de un grupo de jóvenes en un auto en medio de la noche bebiendo y con música fuerte. No distinguía rostros con claridad, pero por las voces le parecía ser un grupo de chicas adolescentes con algo en común que las unía. Luego a su mente llegó un edificio, como un campus estudiantil y muchos cuerpos, como similar a una morgue. Luego un panteón. Fue ahí, y luego de ese trance cuando abrió los ojos y lo primero que vino a su mente fue la palabra huesos. Huesos, 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 repetía en murmullos, mientras sacaba de sus cosas un cuaderno en donde anotó aquellas visiones, y por supuesto aquella palabra clave, el cual nos mostró posteriormente. No me gustaba para nada lo que oía. Había también algo siniestro en aquella mujer que me causaba repulsión o tal vez miedo. Lo cierto es que luego sus preguntas comenzaron como a atar cabos desde sus visiones. Mi hija efectivamente tenía un grupo de amigas de universidad con quien salía frecuentemente, todas compañeras de la carrera Medicina Legal, en posgrado de Patología Forense. Antes de irse, no aseveró nada. Parecía vislumbrar algo, pero dijo necesitar más tiempo, por lo que solicitó si podía llevarse una prenda de Margaret y otro objeto de la casa. Asustada me negué en un comienzo pensando en brujerías o cosas así, pero mi marido aceptó y me hizo ver que era con la finalidad de saber lo que pasaba y si tal vez Margaret podía estar en peligro o implicada con los eventos, lo que sería aún más preocupante.
Clarissa nos aseguró confidencialidad, transparencia y por sobre todo la verdad. Mi hermana avaló aquello. A su parecer, podría ser Margaret dueña de algún poder psíquico sin saberlo, capaz de causar este nivel de manifestaciones, pero también puede ser que sea una entidad que vive con ustedes, que llegó por algún motivo a través de Margaret. De ser así, lo averiguaría, pues creía más en ello que en lo psíquico. Si bien los científicos se han burlado por siempre de los casos poltergeist, ellos tampoco nunca han comprobado que un ser humano tenga la capacidad psíquica de hacer tales manifestaciones. Por ello seguía creyendo en lo paranormal, y su experiencia así lo avalaba. La vidente nos había dejado peor con su visita. No podíamos dormir y solo los niños ingenuos lo hacían algo más tranquilos. Intentábamos ver algo de televisión con Pedro, cuando Margaret llegó bien tarde por la noche. Al ser mayor de edad, no necesitaba darnos tantas explicaciones y al parecer se había cansado de dormir donde su amiga, pasando directamente a su cuarto. Un fuerte hedor llegó a nuestras narices acompañado de ruidos en la cocina. Al parecer se venía otra de aquellas noches de horrores. Esta vez era una pestilencia alcantarilla, o literalmente a heces de animales, levantándonos de inmediato a investigar su origen. Al salir del cuarto, el hedor era aún más fuerte, causando una asquienta repulsión. Bajamos cautelosos, pues las manifestaciones ruidosas no eran como en otras oportunidades. Esta vez eran tenues sonidos sobre la madera, como que rascaban el piso de manera muy sutil, bajando cautelosos y con pánico ante lo que nos encontraríamos. Venía de la cocina, efectivamente, el origen de todo. Y la sorpresa fue mayúscula y pavorosa cuando encendimos la luz y cientos de ratas deambulaban por el piso y por los muebles. Asquerosas y repugnantes se paseaban por la cocina como si les perteneciera. Mi marido casi revienta una con su pisada, y el solo roce con la planta del pie lo asqueó a tal punto de que casi vomitaba. No pude contener mis náuseas ante semejante escena, y menos cuando una de ellas rozó mi pie, devolviendo lo poco que había cenado. Eran muchas en un ir y venir, desde cada rincón de la cocina, algunas enormes como un gato de pocos meses, y otras tan pequeñas como fetos arrastrándose por el piso en busca de alimento. Pedro abrió la puerta trasera de la cocina y tomó el trapeador de aseo, comenzando a golpear el suelo alocadamente para espantar a las ratas, obligándolas a salir de casa. Por mi parte, tomé de un mueble estúpidamente insecticida y comencé a lanzarlo en su huida, como si aquello fuese veneno para ratas. Pero la desesperación era tal que no lograba pensar con claridad mis actos. Las luces parpadearon nuevamente hasta apagarse por completo en cosa de minutos, y todo fue un silencio aterrador. Luego pisadas a nuestro alrededor, a escasos metros de nuestra posición. Aquella entidad, que se escondía en la oscuridad y no se dejaba ver, tomó rumbo a las escaleras, subiendo lentamente, pero a paso cansino, hasta que llegó al pasillo de los cuartos, justo casi sobre nuestras cabezas. Sentimos cada paso que dio, así también cuando abrió la puerta de nuestro cuarto, luego la de nuestros hijos, y fue ahí cuando nos paralizamos. Los gritos de los chicos nos sacaron del estado de parálisis y rápidamente subimos a las habitaciones. Nicolás yacía en el suelo. Había sido jalado desde los pies abruptamente y pataleaba desde el piso descontrolado, como luchando contra algo o alguien. Jennifer gritaba sentada en la cama como si hubiera visto al mismo diablo. No había absolutamente nada, ni nadie con los niños, pese a que revisamos cada rincón y muebles. Los abracé fuertemente mientras Pedro revisaba debajo de las camas. Me miró y abrió los brazos como diciéndome de qué rayos estaba pasando. Justo en ese momento, los cabellos comenzaron a erizarse, o mejor dicho, a elevarse sobre mi cabeza, como si una fuerza extraña proveniente del techo. Luego fue mi gargantilla, que levitaba alrededor de mi cuello. Fueron segundos de pavor hasta que las camas comenzaron a saltar y salimos despavoridos. Pronto Margaret salió de la habitación por los gritos preguntando qué sucedía, y fue cuando todo se calmó intempestivamente. Parecía tranquila,
como absorta a todo esto que hace más de media hora ocurría. Fue ahí que comencé a entender que tal vez la vidente tenía algo de razón. De ser así, esto tiene que ver con Margaret, y si lo pienso bien, habíamos tenido eventos desde que ella se fue a quedar con su amiga. Qué tonta fui al no caer en cuenta de aquel gran detalle. Cuando Margaret no está, las manifestaciones desaparecen. Dios mío, esto me aterra de solo pensarlo. Las manos de Margaret estaban extremadamente frías para ser verano, húmedas, temblaban y transpiraban como las mías. ¿Qué diablos estoy haciendo?, me repetí en silencio mientras con ojos entreabiertos observaba a esta extraña medium que trajo a casa la todavía más extraña vidente amiga de mi hermana. Había comprado esta pequeña mesa solo hace un par de meses para la cocina, para nuestros desayunos. Jamás iba a pensar que serviría para una sesión de espiritismo. Menos mi familia y yo. Ser parte de estas cosas tan siniestras y aterradoras que me parecían inverosímiles, solo vistas en las películas de terror. Lo cierto es que el miedo había calado tan profundo que estábamos dispuestos a todo con tal de entender qué rayos estaba ocurriendo en nuestro hogar y qué era lo que nos estaba acechando, y sobre todo, por qué a nosotros. Aquella medium, de solo verla, espantaba. Era una anciana de piel extremadamente arrugada, de cabellos largos, grises y destartalados. Parecía que no lo hubiera aseado en semanas. Llevaba un largo y desgastado vestido negro y de su cuello colgaban varios collares con símbolos que en mi vida había visto, pero juraría que eran una especie de amuletos. Sus manos eran ásperas, huesudas, llenas de anillos casi tan antiguos como ella, y parecían apretarme con más fuerza a cada momento que seguía en aquel trance, girando su cabeza a ojos cerrados, intentando conectar a esa entidad. Su presencia me causaba aún más miedo, pues parecía una verdadera bruja, sobre todo cuando balbuceaba un dialecto extraño y entreabría los ojos totalmente blancos o volteados. Era fuertísimo aquel aroma a hierbas que encendió en un pocillo y que se metía a mi nariz con tal fuerza que me solté de su mano un par de veces para restregármela. La casa estaba en penumbras, y solo veladoras daban fulgores propiciando un ambiente completamente siniestro, tétrico y espantoso al momento. Pronto una brisa anómala se coló entre nosotros y sacudió las llamaradas casi hasta extinguirlas. Después, atónitos, escuchamos cómo cayeron algunas cosas del salón principal al suelo, lo que nos hizo brincar desde las sillas. No se suelten las manos, pase lo que pase, nos instruyó la anciana bruja, mientras mi corazón palpitaba con fuerza tal que podía sentirlo en mis oídos. Fue inevitable abrir los ojos por unos segundos, confirmando los rostros de espanto e inquietud de todos en la mesa. Me costaba no mirar, pero me soltó la mano y alcancé a notar que la anciana tomó un lápiz y lo puso sobre un cuadernillo que dejó sobre la mesa, como a punto de escribir. Al parecer utilizaba o se especializaba en la psicográfica para obtener respuestas del más allá. ¿Qué quieres de esta familia?, preguntó a viva voz, como si ya hubiese hecho contacto con aquel espíritu o entidad, mientras su mano se agitaba rápidamente garabateando sobre el papel. Aquella brisa nuevamente se hizo presente, esta vez con más violencia, apagando por completo las veladoras, dejando en penumbras la casa, y mi grito fue instantáneo. En aquella oscuridad, todo fue silencio por unos segundos, antes de que fuésemos oyentes de un espeluznante y macabro gemido a nuestras espaldas. Primero llegó como un aliento macabro e interminable que nos dejó gélidos de horror, y luego se transformó en aquel gruñido inarticulado y de voz ronca que hasta la propia medium se horrorizó. La escuché gritar del pavor o de dolor, pues aquello fue acompañado de un estruendo que rompió con nuestro ritual. Pedro rápidamente encendió la luz y aquella anciana yacía tirada de espaldas en el piso, a unos metros de la mesa, con la silla completamente destrozada desde sus patas. Se tomaba el antebrazo, en donde al parecer se había golpeado fuertemente,
Pero era algo mucho peor, pues al asistirla quedamos estupefactos al ver una enorme mordida cuyos dientes claramente quedaron estampados en su piel ensangrentada, en donde incluso restos de piel se habían desprendido. Fui rápidamente por unos paños de cocina para proteger su herida, mientras el resto la ayudaba a incorporarse algo aturdida, completamente en shock y pidiendo un vaso de agua con voz tambaleante. Todos estábamos consternados y aterrados, salvo Margaret, quien parecía no inquietarse y aún permanecía sentada observándonos. Cuando le eché un ojo, incluso me pareció verla esbozar una leve sonrisa, como incrédula o mofándose de todo este espectáculo. Con dificultad y temblorosa, la anciana bebió el agua. Estaba sumida en un miedo tan intenso que le impedía hablar con normalidad. Solo balbuceaba palabras con sus mandíbulas y dientes castañando del horror. «Vámonos de aquí, vámonos de aquí», le repetía a la vidente, mientras tomaba sus cosas desesperadamente sin quitarle un ojo de encima a Margaret. Acompañamos a la salida, sin siquiera haber obtenido respuesta alguna ni entender qué había pasado allá adentro. Sus ojos reflejaban haber visto al mismo diablo. Algo la atacó de forma tangible y la había mordido horriblemente en su brazo. Lo que sea que haya sido o cómo sucedió, la había espantado a tal que huía despavorida de la casa, dejándonos con mayor desconcierto y confusión. A su salida, no paraba de mirar de reojo hacia adentro, como percibiendo alguna presencia. Fue justo al cruzar la puerta, cuando se detuvo y me habló al oído. Sus palabras fueron tan escalofriantes que me erizaron por completo. «Eso que está ahí adentro no es tu hija», susurró solo para mis oídos y con una seguridad abismante reflejada en su mirada, mientras me mostraba aquel cuaderno en donde de principio a fin y en forma garabateada tenía escrita la palabra Margaret. Aquellas palabras fueron un balde de agua fría que congelaron mi sangre. Quedé varada en la puerta sin mover un músculo de la cara y saber cómo reaccionar, pálida hasta los labios, según mi esposo, quien me sacudió un par de ocasiones para reaccionar. Cuando al fin tomé mis sentidos, no tenía idea de cómo decirle a Pedro lo que esta anciana me susurró antes de marcharse, y menos con Margaret frente a nosotros, observándonos con aquella sutil sonrisa, casi imperceptible en sus labios. Al día siguiente, Margaret se fue muy temprano. Llevaba un bolso grande, pues dijo que se quedaría unos días donde su amiga. Fue ahí que aproveché para hablarle a Pedro de aquello, pero no lo haría en casa delante de los chicos, por cuanto lo convidé a la parroquia muy por la tarde, ya que necesitaba también hablarlo con el párroco, dejando a los niños al cuidado de mi hermana, que ya a diario nos hacía compañía. Pedro no podía creer las palabras de aquella bruja. Estaba convencido de que era una aprovechadora, de que no debíamos haber accedido a ella nunca y llegar a tanto con todo esto. Sin embargo, aquella mordida en su brazo fue real. Aquel miedo que observé en sus ojos era tan real e imposible de fingir. Es más, ni siquiera se acordó de cobrarnos. Aquellos eventos paranormales eran reales y Pedro también los había presenciado. El padre nos acogió en su despacho y nos desahogamos explicando estos nuevos eventos, brindándonos su total apoyo, y nos convidó a orar juntos antes de volver a casa. Para su conocimiento, existía la posibilidad de que aquella entidad maligna en casa estaba queriendo apoderarse de mi hija, o en el mejor de los casos, canalizando sus energías y manifestaciones a través de ella, prometiéndonos que hablaría con sus pares y canalizar toda la ayuda posible. Cuando regresamos a casa, un poco más tranquilos, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando encontramos a Margaret preparándose algo en la cocina. Mi hermana se había marchado y los niños disfrutaban de la televisión. Pedro me miró desconcertado y me preguntó, ¿no se supone que se fue a quedar unos días donde su compañera? Margaret nos saludó cariñosamente como si nada, nos besó y nos abrazó como si hace días no hubiese estado en casa, como si no hubiese presenciado lo de anoche. Luego tomó su sándwich, un vaso de leche y se fue a su habitación, indicando que tenía mucho que estudiar. Nos miramos confundidos, no estábamos entendiendo absolutamente nada, pero también con pavor al recordar las palabras de aquella bruja. ¿Quién era entonces la que estuvo anoche con nosotros?
¿Podría estar sufriendo Margaret alguna doble personalidad? O peor aún, ¿podría estar ya poseída o siendo manipulada por esta entidad maligna? Alguien tocaba mi cabeza y comenzó a rasgar entre mi cabellera. Al principio pensé que era Pedro quien veía aún televisión, y por mi somnoliento estado, por el cansancio, pareciéndome muy gratificante aquello, dejándome llevar y exigiéndoles que no parara. Pedro se quejó entre dormido, balbuceando que de qué rayos hablaba. Pensé que estaba bromeando, pero pronto me jalaron del pelo con violencia tal que me levantaron la cabeza de la almohada. Claramente no era Pedro. Me senté horrorizada en la cama para confirmar que él dormía dándome la espalda. Lo desperté sacudiéndolo fuertemente, contándole lo que acababa de ocurrir. Tal vez lo soñaste, me dijo, encendiendo la luz y revisando todo el cuarto. Luego de la inspección, dejamos la televisión encendida y la lámpara junto a la cama, que con su pantalla amarillenta le daba una tenue luminosidad al cuarto. Y con eso, comencé a sugestionarme más. Al cabo de una hora, apagué todo. Necesitaba descansar y la luz me lo impedía. Pero no pasó mucho tiempo cuando se nos interrumpió nuevamente el descanso. Era aquel hedor a putrefacción que tenuemente se colaba en el cuarto. Luego la manija de la puerta, que comenzó a girar lentamente mientras leves rasguños provenientes debajo de la cama me atemorizaban. Dormía de lado, justo en dirección a la puerta, así que el miedo era aún mayor observándolo todo. No había caído en cuenta de que la luz del corredor estaba encendida y se traspasaba bajo la puerta, justo donde aquello que intentaba abrir hacía notar su sombra. Destrabó la puerta, y lo que vino fue su abrir lento y espeluznante, acompañado del sonar de sus bisagras que tenuamente erizaban mis pelos. Era Margaret, o al menos la sombra de ella, que quedó tras luz cuando la puerta tocó fondo. ¿Margaret?, pregunté estúpidamente levantando la cabeza. Aquello que estaba parado ahí respondió con un movimiento horrible de su cabeza en distintas direcciones, crujiendo espeluznantemente sus huesos cervicales. Mi grito de pavor despertó a Pedro, quien se levantó rápidamente pero no alcanzó a ver la sombra de mi hija, o lo que supuestamente lo era, que avanzó por el corredor, con una sonajera de huesos quebrándose de forma horrible. Luego una puerta se cerró con fuerzas. Cuando salimos al corredor, la pestilencia era aún mayor. Moscas por doquier eran un nuevo ingrediente en esta espeluznante manifestación, y nuevamente ratas, asquerosas y repulsivas. Cuando Pedro bajó de la cama, pisó una de ellas casi a punto de reventarla con su pie. Estaban por todos lados, y una de ellas pasó sobre mi pie haciéndome gritar. Pude sentir su cola casi envolviendo mi tobillo. Las luces comenzaron su parpadeo habitual, así que rápidamente fuimos al cuarto de los chicos para ponerlos en resguardo junto a nosotros. Entre dormidos y en nuestros brazos, los trasladamos hacia nuestro cuarto. Luego Pedro fue por Margaret, y al abrir la puerta, dormía absorta, tapada hasta la cabeza sin entender del por qué le despertábamos en medio de la noche. Fue ahí cuando se detuvo todo nuevamente, y la quietud volvió a la casa. A la mañana siguiente, golpes incesantes en la puerta nos despertaron. Por un instante pensamos que eran nuevas manifestaciones, pero no. La vidente, quien tenía premura en hablar con nosotros. La invitamos a pasar y servimos un café mientras observaba asustada los alrededores de la casa. Nos preguntó si Margaret estaba, a lo que respondimos que sí, pero que aún dormía. Y luego habló rápido. A su hija le hicieron un trabajo, le cargaron un muerto, como se dice. Brujería de la más oscura y maléfica que puede existir. Nos miramos estupefactos e incrédulos con Pedro. ¿Quién podría hacerle semejante maldad a nuestra hija? Nos preguntamos en voz alta, también intentando observar más respuestas de la vidente. Es una persona cercana, o tal vez más de una, afirmó con una seguridad abismante y luego continuó. A través de su prenda, tuve bastantes visiones y siempre con su grupo de amigas o compañeras de estudio. Es una de ellas la que hizo esto. También logré ver imágenes de un cementerio en donde se emborrachaban como parte de una celebración o rito de bienvenida a las nuevas estudiantes. Valeria
Es lo que veo que intentan o intentaron hacerle a su hija. Siento mucha envidia hacia Margaret y también un legado de brujas en esta persona que quiere dañarla. Al parecer conoce mucho de estas cosas desde sus antepasados. Veo profanaciones de tumbas y osamentas en rituales demasiado oscuros. De ser así, su hija debe haber traído algo a la casa desde el cementerio, inconscientemente o en forma oculta sin saberlo. Le cargaron restos de un muerto. Impactados, escuchábamos atentos las barbaridades que nos decía la vidente, incrédulos a esta siniestra historia. ¿Cómo era posible que estas cosas existieran realmente o, peor aún, de ser verdad? ¿Cómo personas cercanas a mi hija pudieran estar tan llenas de maldad de hacer este tipo de daño? La vidente afirmó que debíamos actuar rápido, pues pronto la salud de Margaret podría empeorar, debiendo encontrar rápidamente aquellos restos de muerto. Entramos a su habitación y mientras yo la encaraba preguntándole sobre tal, Pedro y la vidente buscaban entre sus cosas algo que pudiera dar indicios de aquella terrible magia negra. Margaret, asustada, se echó a llorar luego de explicarle todo, contándonos que efectivamente existe un ritual para los nuevos alumnos de la carrera Anatomía Patológica, que consiste en pasar una noche en el cementerio y buscar una tumba, ojalá alguna que pueda ser abierta, de esas casi abandonadas, para tocar las osamentas y hacer un juramento casi de fraternidad. Es como una iniciación, pero sin ninguna finalidad de dañar, solo es algo macabro. La vidente le interrogó, preguntándole si se sentía rara o distinta desde un tiempo hasta ahora, y si recordaba si en aquella última aventura habían hecho algo inusual o notado a alguna de sus compañeras actuar raro o hacer algo anormal aquella noche en el panteón. También le preguntó si tenía rivalidad con alguien o si sabía de alguna persona que quisiera hacerle daño. Por más que pensaba, no recordaba ni tampoco sabía quién podría estar involucrada en esto. Pero sí confesó que se sentía rara en momentos, que había días en que no se acordaba del todo de sus actividades diarias, como que tenía ciertas lagunas mentales o pérdidas breves de memoria. También que ha sufrido bastantes jaquecas que la tumban a la cama y que puede dormir profusamente largas horas sin sentir absolutamente nada a su alrededor. Cuando encontramos lo que buscábamos, Margaret quedó completamente en shock. Escondido tras el forro de su mochila, bien cosido, fue que hallamos aquel hueso. Al parecer era una falange completamente carbonizada y con algunas machacaduras o rayados en él. Estaba envuelto en pelos que podrían ser incluso de la propia Margaret, y algunas manchas de sangre seca que aún permanecían pegadas al hueso. Todo estaba envuelto en un trozo de género con restos de tierra del mismísimo panteón. Ver aquella cosa fue algo escalofriante y horroroso. Se me hizo un nudo en la garganta. La vidente, muy conocedora de estos temas, nos comentó que nunca había visto tal nivel de brujería. Pero claramente era algo muy fuerte de lo que habían cargado a Margaret, sobre todo si aquella parte ósea era humana y profanada. También nos indicó que si aquel hueso profanado corresponde a un muerto de poca data, es aún más peligroso, o peor si fue víctima de alguna muerte violenta o de suicidio. La verdadera finalidad de todo esto lo sabrán aquellas personas que lo hicieron, pero cuidado, que todo se devuelve, nos advirtió como dándonos un pequeño consuelo. Nos llevó con una persona que se dedicaba a las limpias y a deshacer hechizos. Ni siquiera lo pensamos, ni siquiera sabíamos si creer o no, y menos si tendría los resultados esperados. Solo fuimos aterrados, pues lo único claro era que cosas espantosas sucedían en casa, cosas sobrenaturales sin explicación, pero también algo de muerte había en todo aquello. Muerte y maldad traspasada de aquel hueso envuelto con pelos de mi hija y tierra de cementerio. Era lo más siniestro que había vislumbrado en mi vida. Viajamos largas horas fuera de la ciudad en dirección norte. Pronto tomamos con un alejado pueblo a las faldas de un cerro, en donde esta mujer nos recibió en una modesta y rústica casa. No pudimos explicar nada. Esperamos afuera largos minutos antes de volver a entrar y con Sonia traduciéndole. Prometió ayudarnos por una suma de dinero no muy alta, así que de inmediato pagamos. La limpia duraría varias semanas, debiendo volver todos los viernes con Margaret.
nunca sola, pues cada sesión de limpia la dejaba agotada. Y así fue como todos los viernes puntualmente viajábamos a este inhóspito lugar. Margaret salía cada sesión más débil y confundida, pero con el pasar de las semanas la recuperación era más rápida y comenzó a sentirse mucho mejor. No sabemos con certeza en qué consistían las limpias, pues ni Margaret podía comentarnos de aquello. Era como un pacto de silencio, pero también de anonimato, pues ni siquiera el nombre de aquella mujer supimos. Las sesiones eran a puerta cerrada en un cuarto, y nosotros debíamos abandonar la casa y esperar en las afueras. Era total la privacidad de sus servicios. Así también solicitó discreción total sobre su ubicación y que nunca más volviéramos o que diéramos el dato a otras personas. Necesitaba permanecer en el anonimato, pues era una especie de bruja blanca, acechada y perseguida por brujos y gente de mal por tener aquella capacidad de deshacer hechizos. Era toda una amenaza para quienes practicaban la brujería. Al final de las sesiones, ordenó a Margaret devolver personalmente aquel resto óseo al panteón, ojalá con la exactitud misma de donde fue profanado y si no, lo más cercano posible a donde recordara haber sido profanado. Debía hacerlo tal cual, envuelto en sus pelos y tierra, cavando con sus propias uñas y pidiendo perdón al difunto acompañado de una extraña oración que escribió para Margaret, la cual debía leer y enterrar junto con aquel hueso, no sin antes marcarla con sangre propia, esperando que fuera suficiente para que aquel muerto volviera a su descanso eterno donde pertenecía, y no en nuestra casa, que entendiera al fin que no puede vivir en el cuerpo de Margaret. Mi hija se alejó completamente de aquellas amigas, de todas. Jamás supo quién había sido la causante de tanto mal pese a haberlas encarado a todas, una por una. Algunas guardaron un silencio culposo, otras negaron rotundamente participar de aquello. Tal vez fueron todas, nadie lo sabrá. Como tampoco cuál era la finalidad que tenía aquella magia negra hacia mi hija y nuestra familia. Menos quisimos saber de aquel muerto, quién era o cómo había sido en vida. Muchas preguntas quedarán sin respuesta, pero a veces es mejor así. Han pasado largos 5 meses y sin embargo aún no superamos los eventos. Aquellos fenómenos poltergeist causados por aquel muerto desaparecieron por completo. Sin embargo, cuando llega la noche aún nos sobresaltamos por alguna puerta o ventana que se abre sutilmente, o que chilla producto de alguna corriente de aire, o cuando alguna tabla se siente crujir en el silencio de la noche por su descompresión. Seguimos despertando exaltados, esperando que sea solo eso, y no aquel muerto aún viviendo entre nosotros. Quiero contarte mi experiencia con el conocido hombre del sombrero. Hace muchos años, decidí que era tiempo de salirme de casa de mis padres, así que renté un departamento en la periferia de la ciudad. Era un edificio nuevo y todo estaba en excelentes condiciones. Solo había un pequeño detalle. Aquel edificio estaba ubicado exactamente enfrente de un cementerio. Honestamente, no le di mucha importancia ya que mi departamento estaba en el 4º piso y solo podía ver desde mi ventana las tumbas, pero a lo lejos. Una noche que estaba viendo la televisión, comencé a tener la sensación de estar siendo observado. No le puse mucha atención, pero después de unos minutos comencé a sentirme más incómodo. Me levanté y observé a mi alrededor, pero obviamente no había nadie. No sé por qué, pero tuve como la necesidad de asomarme por la ventana. Cuando lo hice, dirigí la mirada a la entrada de aquel cementerio. Y fue entonces cuando vi aquella sombra. Parecía una persona de pie, con un sombrero. Estaba muy lejos, pero claramente distinguí un extraño brillo color rojizo en los ojos de aquella sombra. De inmediato cerré las cortinas. Pero antes, en un impulso estúpido, se me ocurrió lanzar aquellas tontas palabras. ¿Qué me ves? Ahora, en retrospectiva,
Sé que hice mal, pero en aquel momento no tenía idea de las consecuencias de aquellas palabras. Las noches siguientes conciliar el sueño parecía misión imposible. Una sensación de inquietud y de no estar solo evitaban que pudiera dormir tranquilo. Y cuando por fin quedaba dormido, las pesadillas se encargaban de despertarme de inmediato. Luego pequeñas cosas comenzaron a ocurrir en el departamento. Hechos aislados, como cosas que no estaban donde las había dejado. Incluso las llaves del agua en ocasiones estaban abiertas cuando llegaba a casa. Nada tan inquietante como para considerarse paranormal, o al menos así lo creía yo. Hasta que una noche todo se juntó mientras estaba viendo la televisión, acostado en cama. Primero escuché el sonido del agua corriendo, así que me levanté y efectivamente, la llave del lavamanos del baño estaba abierta. La cerré, pero en menos de 5 minutos el sonido del agua me levantó de la cama nuevamente. En esta ocasión no solo era la llave del baño, también la de la cocina estaba abierta. Para ese momento, no puedo negar que ahora sí el miedo ya se había apoderado de mí. Intenté dormir para olvidar todo, pero cuando estaba a punto de apagar la televisión, la puerta del closet se abrió lentamente. Como me quedaba de espalda, giré mi cabeza muy despacio y para mi sorpresa allí estaba aquella sombra de pie, a un costado de mi cama, mirándome fijamente. Quedé paralizado del miedo y en cuanto pude moverme, salí corriendo del departamento y pasé la noche en mi auto. Al día siguiente decidí buscar a una de esas señoras que hacen limpias y le conté todo lo que había sucedido. Me dio algunas instrucciones, oraciones, agüita, sal y también me dio algo así como inciensos que tenía que prenderlos en casa. Pero me dio una última instrucción en particular. Tenía que pararme en la noche en la entrada de aquel cementerio y con mucha humildad pedir una disculpa por mis palabras. Honestamente pensé que era una pérdida de tiempo, pero había que intentarlo. Así que esa misma noche, con todo el miedo del mundo, me detuve por unos instantes en la entrada del cementerio y me disculpé por lo que había dicho. No puedo decir que todo fue mejor al instante, pero al menos aquella sombra, aquella figura con el sombrero, no me ha vuelto a molestar desde entonces. Yo no sé si es sugestión o parálisis colectiva, pero la verdad a veces siento que todo pues estaba en mi cabeza, que solo lo imaginé. Aunque leyendo me di cuenta que muchas personas se han encontrado con el famoso hombre del sombrero y que no es nada bueno. Si alguien puede decirme si esto es cierto, se los agradecería. Alquilé un pequeño departamento en el centro de la ciudad. Era un edificio antiguo, con techos altos y ventanas grandes que daban a la calle. A pesar de aquel aspecto desgastado, ese lugar tenía un encanto especial y estaba emocionado por empezar una nueva etapa en mi vida. La primera noche, después de acomodar algunas cosas, me acosté exhausto. Sin embargo, un ruido en la ventana me despertó en medio de la noche. Al principio pensé que era el viento, pero al mirar hacia la ventana, vi una figura oscura en la calle, parada justo frente a mi edificio. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Aunque estaba lejos, sentí que me observaba directamente. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, así que volví a dormir. Sin embargo, la misma escena se repitió noche tras noche. Cada vez que despertaba, ahí estaba él, inmóvil, observándome desde la oscuridad. Lo más inquietante era que cada noche que pasaba parecía estar un poco más cerca de mi ventana. Al día siguiente decidí hablar con el conserje del edificio sobre aquel misterioso hombre. Para mi sorpresa me dijo que yo no era el primero en mencionarlo, que algunos inquilinos anteriores habían reportado la misma figura, siempre apareciendo por las noches y acercándose lentamente con el paso de los días. Una noche después de semanas de este tormento,
Me armé de valor y decidí enfrentarlo. Salí del edificio y caminé directamente hacia él. Pero a medida que me acercaba, aquella figura comenzó a desvanecerse, como si estuviera hecho de sombras. Cuando llegué al lugar donde había estado, solo quedaba el frío viento de la noche. La noche siguiente se volvieron cada vez más insoportables. Aunque la figura ya no aparecía en la calle, su presencia se sentía más cerca que nunca. Comencé a experimentar episodios de parálisis del sueño, algo que nunca había tenido antes. En la primera de estas noches, recuerdo que desperté en la madrugada, incapaz de moverme, con una presión en el pecho que hacía que fuera muy difícil respirar. En la penumbra de mi habitación, pude distinguir la silueta de aquel hombre con sombrero. Estaba de pie en la esquina, inmóvil, con aquel sombrero ocultando su rostro. Sentí su mirada fija en mí, penetrante y fría. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Después de lo que parecieron horas, finalmente pude moverme y la figura desapareció. Cada noche los episodios se repetían con intensidad creciente. Aquella sombra parecía acercarse más y más a mi cama y cada vez me costaba más despertar de la parálisis. Sentía que algo malévolo quería atraparme en ese estado vulnerable, pero no sabía qué hacer para detenerlo. Desesperado, decidí investigar más sobre la parálisis del sueño y aquella sombra. Y encontré relatos de personas de todo el mundo que habían tenido experiencias similares. Muchos de ellos describían a un hombre con sombrero, observándolos mientras estaban paralizados, incapaces de hacer algo para defenderse. De hecho, esta sombra tenía un nombre popular: The Hatman. Con cada historia que leía, mi ansiedad crecía. Decidí no dormir, pasar las noches en vela para evitar la parálisis y al Hatman. Pero el cansancio se acumulaba y cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera por un segundo, sentía que él estaba ahí, esperando. Una noche, incapaz de resistir más, caí en un sueño profundo y nuevamente me encontré paralizado. Pero esta vez fue diferente. Aquel hombre del sombrero estaba a mi lado, tan cerca que podía sentir su aliento frío en mi rostro. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad, llenos de una malicia que no podía comprender. Y en un acto de desesperación comencé a rezar en silencio, recordando aquellas oraciones que mi abuela me enseñó cuando era niño. A medida que las palabras fluían en mi mente, sentí que la presencia de aquel hombre comenzaba a debilitarse. Poco a poco la figura se desvaneció y la parálisis se levantó. Desde aquella noche los episodios de parálisis del sueño cesaron y el Hatman no volvió a aparecer. Sin embargo, la incertidumbre permanece. Nunca supe qué quería, ni por qué me acechaba cada noche. Además, cuando cierro los ojos, siento el temor de que vuelva a visitarme. Hace unos meses, mi familia y yo nos mudamos a una casa en un tranquilo barrio residencial. La casa era moderna, grandes ventanales y un jardín espacioso. Desde el principio todo parecía perfecto, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Una noche, después de acostar a los niños, me dirigí a la cocina a preparar un té, y mientras esperaba a que el agua hirviera, escuché un ruido en el pasillo. Al investigar, me encontré cara a cara con una figura alta y oscura. Era un hombre con un sombrero de ala ancha que ocultaba el rostro. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad. Al día siguiente, le conté a mi pareja lo que había visto, pero ambos decidimos que debía haber sido producto del cansancio. Sin embargo, mis hijos, Sofía y Lucas, comenzaron a hablar de un hombre sombrío que veían en diferentes partes de la casa. Y cada vez que intentábamos buscarlo no encontrábamos nada. Las apariciones se volvieron más frecuentes. A veces, mientras veíamos la televisión, sentíamos que alguien nos observaba desde una esquina del salón. Otras veces lo veíamos reflejado en los ventanales, siempre a la distancia y siempre en silencio. Decidí investigar un poco sobre la historia del barrio y de la casa, pero no encontré nada inusual.
Sin embargo, un vecino, al escuchar mi relato, palideció y me contó que él también había visto al hombre con sombrero y en varias ocasiones, pero que nunca había querido hablar de ello por miedo a que lo tomaran por loco. Así que, desesperado por encontrar respuestas, contacté a un experto en fenómenos paranormales. Acordamos una fecha para que viniera a investigar nuestra casa. Cuando llegó, trajo consigo una serie de equipos y cámaras. Mientras instalaba todo, me confesó que había escuchado sobre el Hatman, que ya lo había hecho en otras ocasiones y que, según las historias, esta entidad solía aparecer en momentos de cambio o estrés en la vida de las personas. Esa noche, mientras el experto monitoreaba sus equipos, todos nos sentíamos especialmente inquietos. Las luces parpadeaban y una sensación de frío invadió la casa. En el monitor pudimos ver la figura del Hatman parado en el pasillo observándonos. El experto intentó acercarse, pero la figura desapareció. Desde entonces las apariciones se volvieron más intensas y frecuentes. Cada noche esperamos con ansias y miedo la visita del Hatman, sin saber qué quiere o por qué nos ha elegido. Las noches en nuestra casa se volvieron cada vez más inquietantes. Aunque aquel hombre no se manifestaba físicamente como antes, su presencia se sentía de una manera diferente y posiblemente más perturbadora. Y todos en la familia comenzamos a tener pesadillas recurrentes. Por ejemplo, yo soñaba que caminaba por un largo pasillo oscuro y al final siempre estaba él, esperándome, con el sombrero ocultando su rostro. Cada vez que intentaba acercarme o hablarle, el pasillo se alargaba, convirtiendo mi intento de confrontación en una persecución interminable. Mi pareja tenía sueños en los que estaba atrapada en una habitación sin puertas ni ventanas, con aquel hombre observándola desde una esquina. Aunque él nunca se movía, ella sentía una opresión en el pecho como si la estuviera asfixiando con su mera presencia. Y los niños, ellos por su parte soñaban que jugaban en el jardín, pero sus juegos siempre eran interrumpidos por la sombra de Hatman, proyectando un manto de oscuridad que convertía sus risas en gritos de horror. Estas pesadillas afectaron nuestra vida diaria. Estábamos constantemente cansados, irritables y en un estado de alerta constante. La casa que una vez fue nuestro refugio, ahora se sentía como una prisión. Decidimos buscar ayuda profesional. Un psicólogo especializado en sueños y traumas nos atendió. Y a través de varias sesiones intentamos descifrar el significado de estas pesadillas y cómo enfrentarlas. Él sugirió que el Hatman podría ser una manifestación de nuestros miedos y ansiedades colectivas, potenciados por el cambio de casa y la nueva etapa en nuestras vidas. Así que, siguiendo su consejo, comenzamos a realizar ejercicios de relajación, meditación. Todo lo hacíamos antes de dormir, intentando enfrentar y procesar nuestros miedos de manera consciente. Y sí, con el tiempo las pesadillas comenzaron a disminuir en intensidad y frecuencia. Aunque las noches son más tranquilas ahora, la figura del Hatman sigue siendo una constante en casa. Aunque a veces me pregunto si es solo un producto de nuestra imaginación o si, de alguna manera, esa entidad sigue ahí, esperando en las sombras. Antes de comenzar esta historia, me gustaría poner un poco en contexto acerca de cómo está compuesta mi familia. En mi hogar vivimos 5 personas: mamá, papá y 3 hijos, de los cuales somos 2 varones y una mujer, siendo yo el hijo mayor y mi hermana, la hija menor. Por varios años hemos tenido la sospecha de que mi hermana ha sido poseída por uno o incluso más entes paranormales. Puede sonar muy exagerado, pero a raíz de que han sucedido un conjunto de situaciones que no dejan claro qué cosas específicamente han atormentado a mi hermana
y a esta familia por tanto tiempo, ya que hemos podido identificar la manifestación de más de un ente. Todo comenzó cuando mi hermana aún estaba en el preescolar, más o menos en el año 2006 o 2007, cuando mi madre y mis 2 hermanos se disponían a ir a visitar a una tía. Pero mientras esperaban el transporte, 2 sujetos se fueron contra ellos para despojar de sus pertenencias a mi madre. En ese momento la reacción de mis hermanos fue correr hasta un lugar alejado mientras atacaban a mi madre. Cuando por fin se alejaron esos sujetos, mi madre y mis hermanos se reunieron para ir a casa entre lágrimas. Porque creo que lo anterior fue el detonante de todo. Porque a raíz de toda esa mala experiencia, mi hermana desarrolló un fuerte trauma que por mucho tiempo le causó pesadillas y no soportaba estar lejos de mi madre, quedando espiritual y psicológicamente muy vulnerable ante muchos males. Con el pasar del tiempo, mi hermana empezó a tener sus primeras conductas extrañas. Lo que hacía es que se levantaba en plena noche, cuando todos dormían, y luego se quedaba parada a un costado de la cama, de la de mis padres, por cierto. Lo hacía por varias horas, o al menos hasta que mi madre se diera cuenta de su presencia, provocándole en muchas ocasiones fuertes sustos. Cuando estos sustos eran ligeros, mi madre le preguntaba a mi hermana qué le ocurría, y ella siempre respondía: tengo miedo. Pero hubo una ocasión en particular, que al día de hoy recordamos entre risas, pero que en su momento fue una noche que alarmó a todos en casa, en donde mi hermana nuevamente se había quedado parada a un costado de la cama de mis padres, con su pelo rizado, hecho un desastre, y con la diferencia de que esa noche hubo una tormenta eléctrica. Entonces, cuando mi madre se dio cuenta de su presencia, al unísono se escucha el grito de ella, un grito bastante fuerte de mi hermana y un relámpago considerablemente cercano, como para sonar muy fuerte. Lo anterior fueron solo indicios de lo que posteriormente sucedería. En su momento pensamos que solo era sonambulismo. Sin embargo, mi madre dice que siempre que se daba cuenta de su presencia, la encontraba con los ojos abiertos. Demasiado abiertos, demostrando que realmente tenía miedo a lo que suponemos ser el terror que le producían sus pesadillas. Ella en varias ocasiones nos hizo saber que soñaba que era perseguida por un monstruo o un hombre, lo que nos hizo suponer que sus sueños eran recuerdos de aquel desafortunado asalto. Con el tiempo las cosas empezaron a tornarse más extrañas en casa, cosas que al día de hoy no me explico cómo es que sucedieron. Por ejemplo, antes dormíamos en litera. Yo dormía en la cama superior y mis hermanos se dormían en la inferior. A través del pequeño espacio que había entre mi cama y la pared, yo me comunicaba con ellos o les lanzaba cosas pequeñas cuando jugábamos. Pero hubo una ocasión en la que teníamos dulces y ellos estaban en la cama inferior y yo en mi cama. Estábamos haciendo intercambio de dulces y lo extraño ocurrió cuando dejé caer por ese espacio un dulce y los 3 vimos claramente cómo desapareció y terminó apareciendo en otra parte de la cama, como si ese dulce se hubiera teletransportado. Uno pensará que simplemente cayó, rebotó y rodó hasta ese lugar, pero no. Vimos con claridad cómo desapareció, como si se tratara de un truco de magia, un bug en la realidad, dejándonos confundidos y con un poco de miedo. Lo anterior fue el primer suceso extraño ocurrido en casa. De ahí empezaron a moverse del lugar más cosas. Empezaba a sonar ruidos extraños que no provenían de ningún miembro de la familia. Mi madre, por su parte, escuchaba que se caían cosas o que alguien caminaba con chanclas en algunos puntos de la casa cuando ella estaba sola. A mi hermano y a mí solo se nos movían las cosas del lugar. Pero a mi hermana le tocaba lo peor, ya que había ocasiones en las que hasta gritaba, porque de repente veía la silueta, o en el peor de los casos, el rostro de una persona a través de la ventana. Con el paso del tiempo, las cosas solo parecían empeorar. Comenzaban a suceder cosas más extrañas, y una de ellas hasta peligrosa. En una ocasión me encontraba caminando cerca de la barra de la cocina, junto con un primo. Sobre esa barra se encontraba un cuchillo, que lo habían utilizado para cortar limones. Cuando pasamos cerca de ahí,
Vimos claramente cómo el cuchillo se movió desde un punto considerablemente alejado hasta que cayó rozando el hombro de mi primo. En otra ocasión habíamos salido a pasear mi familia y yo, y cuando volvimos nos encontramos con la sorpresa de que en la cama de mis padres había lo que parecía ser la huella de un gato. Lo extraño aquí es que no había forma de que entrara un gato, y lo más extraño aún es que esa huella parecía ser de sangre. No había más manchas de sangre en el cuarto ni microgotas, solo estaba esa huella completa, hecha de sangre. Cuando mi hermana llegó a la primaria, los sucesos extraños en casa disminuyeron, pero ella comenzó a tener más conductas que no eran propias de ella. Se puso un poco más agresiva, incluso con mi madre. Ya no quería comer, ni siquiera lo que le gustaba, y ya no era tan alegre. A veces se quedaba despierta porque decía que un hombre se le aparecía, como si el monstruo o sujeto que la atormentaba en sus pesadillas comenzara a materializarse. Mi hermana tuvo muy malos episodios en la primaria, ya que tenía una profesora que en complicidad con la directora la acosaba, señalando a mi hermana injustamente de algunas cosas. De hecho, esto llevó a mi madre a reclamar por el maltrato que han tenido contra mi hermana. Esto agravó un poco las cosas, pues ahora se encargaban de poner a las madres y a sus amigas en contra de mi hermana y de mi madre, culpándolas de los males que ellas mismas provocaban. Por suerte mi mamá era amiga de un profesor de ahí, quien tuvo la amabilidad de comunicar a mi madre con pruebas de lo que ellas intentaban hacer, pues hasta en las juntas de profesores, mi hermana y mi madre eran un tema de conversación, como un problema a resolver. Todo procedió legalmente, y nunca más molestaron a mi hermana. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, lo que llevó a empeorar el bienestar psicológico de mi hermana. Y en efecto, más problemas relacionados con lo paranormal. Debido a todos estos problemas ocurridos, se optó por poner a mi hermana en terapia psicológica, lo que dio resultados muy positivos. Ya era más alegre, y los acontecimientos extraños dejaban de suceder. Fue un periodo de relativa paz que duró como 4 o 5 años. Aún sucedían cosas paranormales durante ese periodo, pero eran cosas menores, a las que ya estábamos acostumbrados y no nos daban importancia. Posteriormente, esta paz se vería interrumpida por ciertos hechos que, además de significar un punto bajo en la estabilidad familiar, también trajo consigo una serie de acontecimientos mucho más atemorizantes para nosotros. Lo que sucedió es que una familiar, por problemas personales, se fue a vivir con nosotros un tiempo. En un inicio todo iba bien, pero luego comenzaron a suceder diversos problemas, y es que parece ser que había llegado con algo más a mi casa. Pues además de que se sentía un ambiente un poco tenso en la casa, entre otros problemas que por motivos personales voy a omitir, para que aquella familiar no estuviera durmiendo en la sala, le construimos un cuarto improvisado en la azotea, con unas tablas y un marco de ventana que mi padre tenía guardado. Cuando ella se fue a vivir a otro lado, aproximadamente en el año 2015, mi hermana ya había entrado a la secundaria. En ese cuarto había quedado una sensación incómoda. Era como si alguien nos observara desde adentro de ese cuarto cada vez que subíamos a la azotea. De hecho, una noche acompañé a mi madre a la azotea para ayudarle con un quehacer, y para que no le diera miedo estar ahí, nos empezamos a sentir observados desde el cuarto, por lo que se me ocurrió tomar una foto desde la ventana del cuarto. Lamentablemente, hoy solo queda describir la foto, pues la imagen se perdió en la galería del celular que antes tenía. Pero lo que se podía observar era la silueta de lo que parecía ser un sacerdote. No estoy tan seguro, pero tenía exactamente esa apariencia. Junto a esta silueta de esa persona, también se pudieron observar las siluetas y rostros desfigurados por la calidad de la imagen de lo que parecían ser niños. Al día siguiente nos dedicamos a deshacer ese cuarto de una vez. Mi padre no creía en todo lo que le contábamos, aun cuando le mostramos aquella foto, pues se lo consideró como una gran coincidencia.
Pero pocos días después, mi padre se encontraba en la azotea. El resto estábamos en la sala. Y de repente vimos cómo bajó corriendo a toda velocidad desde la azotea. Pues resulta que vio cómo en la oscuridad pasó caminando una silueta oscura cerca de él. Aparentemente deshacer aquel cuarto no fue una solución. Poco tiempo después, estaba charlando con una prima que se iba a quedar a dormir esa noche ahí con mi hermana. Ella se estaba duchando en el momento. Y entonces mientras charlaba con mi prima, percibíamos un sonido proveniente del pasillo que se encuentra fuera del cuarto. Era la voz de una mujer hablándole a una niña. Eso nos pareció extraño. E incluso le pregunté a mi prima, ¿es la voz de mi tía? Lo cual ella negó, pues ya se habían marchado. Comenzó a tornarse más extraño cuando el sonido de una niña jugando y la mujer hablándole a esa niña se escuchaban dentro del cuarto, desplazándose hasta llegar al baño donde se encontraba mi hermana. Posteriormente escuchábamos el ruido del agua, como si mi hermana estuviera brincando y riéndose en la bañera. El problema es que no se escuchaba como mi hermana. Y es cuando le pregunté, «Joss, ¿tú estás brincando?» Ella lo negó. «¿Tú te estás riendo?» Ella lo volvió a negar. Pero con la diferencia de que esa risa se escuchó al mismo tiempo que mi hermana lo negaba, dejándonos confundidos y perturbados a mi prima y a mí por lo que acabábamos de escuchar. De ahí comenzaron a volver las noches en las que mi hermana empezó a tener conductas extrañas, pero peores a las que le sucedían en un principio. En muchas ocasiones ella iba a mi cama, haciéndome saber que tenía miedo para que la dejara dormir conmigo, lo que me llevó a ser el principal testigo de lo que sucedía con ella en algunas ocasiones. Mencionaré algunas de las cosas que sucedían, ordenando de lo que menor miedo me ha provocado hasta lo que más me perturbó a acontecer. Mientras dormía, a veces solo se limitaba a levantar los brazos y torcer sus manos, como si alguien las tomara y las levantara. Algunas de esas veces se le escuchaba murmurar algo inentendible, pero cuando yo quería bajar sus brazos por la fuerza, ella se quejaba con una voz ligeramente gutural y hasta me tocaba agarrarla con fuerza mientras intentaba despertarla. Había ocasiones en las que ella de repente se paraba a mitad de la noche y se dirigía al baño. No parecía ser algo malo, hasta que me di cuenta de que demoraba demasiado, haciéndome pensar que probablemente se quedaba dormida en el baño. Pero cuando fui a investigar, me di cuenta de que más bien se quedaba parada mirando fijamente al espejo en plena oscuridad. Cuando se daba cuenta de mi presencia, ella volteaba a verme con su mirada fija y luego devolvía la mirada al espejo, cosa que mi hermana asegura no recordar haber hecho. Una de las peores ocasiones eran cuando ella parecía ser jalada de los brazos hasta casi sentarse, porque definitivamente no eran movimientos hechos por ella. Literalmente estaba siendo jalada una y otra vez. Cuando yo intentaba abrazarla fuertemente para evitar que continuara haciendo eso, ella hacía sus quejidos nuevamente con voz ligeramente gutural mientras intentaba soltarse. Otra noche, me despertó, llorando, diciendo que la silueta de un hombre le susurraba, «Te vas a morir». Esto, además de generarnos terror, nos generó mucho coraje e impotencia por no saber qué hacer ante estas cosas. Esa misma noche la dejé dormir en mi cama, y justamente esa noche hacía movimientos como si alguien la persiguiera, y posteriormente volví a hacer lo mencionado en los primeros puntos. Por último, considerablemente la peor noche para mí fue una vez que la vi sentada en mi cama, en total oscuridad. Ella no contestaba cuando le hablaba, por lo que decidí tomar mi celular y alumbrar con la linterna del mismo. Me doy la sorpresa de verla con la boca bastante abierta y los ojos volteados, apuntando su rostro directamente hacia mí. Os invito a imaginar cómo viví ese momento. El terror que me provocó ver a mi hermana en esas circunstancias a mitad de la noche y sin saber qué hacer. Esa noche no pude evitar ir a despertar a mis padres para comentarles de aquella situación. En todo esto,
identificamos un problema, y es que parecía ser que no solo era uno o dos entes los que se encontraban en la casa. La razón del por qué suponíamos es que antes teníamos una cámara de seguridad que era activada cada vez que salíamos de casa. Esta funcionaba por internet y entonces podíamos ver y escuchar lo que sucedía en tiempo real, siempre y cuando estemos conectados a una red. Una noche, por mera curiosidad, me puse a revisar la cámara mientras nos encontrábamos en casa de mi abuela. Eran las 11:30 de la noche más o menos, y por la oscuridad no se podía ver nada, pero lo que se podía escuchar nos obligó a regresar a nuestra casa, porque el ruido era tanto que pensamos que nos estaban robando. Lo que se podía escuchar eran voces de niños jugando, las voces de un hombre y de una mujer, y los muebles de la casa moviéndose. Pensamos en muchas posibles explicaciones. Tal vez las voces provenían de la calle. El problema es que en este vecindario no se acostumbraba a ver niños jugar en la calle, y menos a altas horas de la noche. Además, las cámaras de vigilancia que apuntaban a la calle no captaron ni personas, ni los mismos ruidos que se escuchaban dentro de casa. Por otro lado, a mi madre le tocó vivir un momento perturbadoramente confuso. Pasa que mi padre se dispuso a llevar a mis hermanos a la escuela, mientras ella se quedaba dormida en casa. Luego de que mi padre se fuera a trabajar y ella se quedara sola, medio dormida, siente y escucha a mi hermana decir: «Mami, tengo miedo», en voz baja. A lo que mi madre le invita a acostarse con ella. Y es ahí cuando mi madre es abrazada y al mismo tiempo le dice: «Ay, hija, estás bien fría». En ese momento dejó de sentir su brazo, pero aún se sentía el peso de ella en la cama. Luego de un rato, mi madre siente que ella se para y se va del cuarto. Pasados unos minutos, mi madre también se levanta y comienza a llamar a mi hermana sin obtener respuesta. Posteriormente se puso a buscar por toda la casa para dar con ella, pero no tuvo éxito. Pronto se daría cuenta que mi hermana se había ido a la escuela. Lo triste aquí es que al día de hoy no sabemos a quién sintió mi madre, si fue un intento de imitación a mi hermana o si era realmente mi hermana. Aún está esa duda, pues mi hermana llegaba a tener conductas que no eran propias de ella, y a veces era como si actuara de forma automática, sin estímulo alguno. De hecho, en otra ocasión, a mi padre le tocó ir a trabajar a otro municipio, por lo que no quería llegar a dormir a casa, o más bien no que no quisiera, sino que no alcanzaba. Entonces mi hermana decidió acompañar a mi madre a pasar la noche. Mi mamá nos cuenta que esa noche despertó como a las 3 de la mañana y vio a mi hermana parada, mirándola fijamente. Ella expresa que el terror que sintió en ese momento era inimaginable. Era como si mi hermana estuviera completamente desconectada de lo que sucedía. Luego de asimilar un poco la situación, mi madre le dijo a mi hermana: «Ven, mi amor, acuéstate», guiándola para que se acostara. En cuanto ambas se acostaron, mi madre la abrazó para evitar que se volviera a parar. Ella nos cuenta que, además de que mi hermana se sentía fría, sentía como si no fuera ella quien estaba abrazando. Esto significó para mi madre una noche llena de angustias. Anteriormente se ha intentado terminar con esto haciendo limpias, tanto a la casa como a nosotros, pero nada de eso nos dio resultados. De hecho, no fue hasta que un tío que se dedica a hacer limpias se enteró de todo gracias a que mi madre le contó lo sucedido. Se lo contó a otro familiar y este le hizo saber para que pasara con mi tío a contarle todo. Es ahí cuando se acordó una fecha para que mi madre llevara a mi hermana con ese tío. La indicación era que mi hermana no sabía a dónde la iban a llevar, para que ella evitara o que se resistiera a ser llevada. Al principio esto sonaba como algo exagerado, pero igualmente mi madre siguió la indicación. Y vaya sorpresa se llevó, pues esta le había dicho que iban a ir con mi abuela a comprar unas cosas.
Sin embargo, cuando estaban relativamente cerca del lugar de donde habían acordado con mi tío, mi hermana preguntó: ¿a dónde vamos? Con un tono como si estuviera preocupada. Mi madre le respondió con la mentira. Y conforme más se acercaban, mi hermana de la nada le decía: hay que regresarnos, yo no quiero ir, que no quiero ir. Y empezaba a hablarle con un tono un poco más agresivo, como si estuviera muy molesta. Cuando llegaron al lugar, mi hermana se resistía a entrar, y cuando mi tío salió para recibirlas, ella lo miraba con odio, e incluso a mi madre. Para esto les tocó forzarla a entrar de la mano, mientras ella hacía ligeros gruñidos. Ya una vez adentro, mi madre nos cuenta que les tocó agarrarla con fuerza durante el procedimiento. Desconozco por completo cuál fue ese procedimiento, pero al terminar, mi madre nos contó que mi hermana lloró y dejó salir un fuerte llanto de dolor y sufrimiento por unos segundos. Y de repente cesó. Como si nada hubiese pasado, mi hermana le dice: ya me siento bien, mami, con una sonrisa. A partir de ahí, en nuestro hogar no volvimos a tener problemas con lo paranormal. Mi hermana volvió a su personalidad alegre, juguetona y algo extrovertida, terminando así con toda la pesadilla vivida de tanto tiempo. De mi parte, esto ha sido todo. Saludos.